Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema que ayer comenzamos a desarrollar y que tiene que ver con esta deuda que está reclamando a la sucesión de Jorge Lanata la empresa Radio Mitre Sociedad Anónima. Es decir, Radio Mitre, que mañana hoy tiene 99 años. Último día de los 99 años de Radio Mitre. Mañana cumple los 100. Mega fiesta mañana. Mega fiesta en el Teatro Coliseo, donde se iniciaron las transmisiones oficiales de radio. Y van a ir muchos oyentes también. Hay una gran fiesta a partir de las 4 de la tarde, con alfombra roja, shows en vivo. Grandes sorpresas, Carlos. Grandes sorpresas, el público. Qué linda y todo sorpresa sería que estén ahí y digan... Yo te voy a decir En honor algo. a la nata, Esperá. vamos a condonar la Esperá deuda un de los cachito. sucesores. Yo me quiero dólares. meter de lleno en el tema de la lindo. sucesión. Sí. Ayer le Me la tiro, Mañeto, mostramos el escrito que presentó Sí. el apoderado de Radio Mitre a la sucesión de Jorge Lanata, advirtiéndole al juzgado que había un convenio, un acuerdo entre la emisora y Jorge Lanata por $300.000. Exacto. La deuda era de 300. Nosotros Es lo que estuvimos... Informa primero. Ahí está. Ahí está. Nosotros estuvimos averiguando, Sí. hurgando un poquito en toda esta historia. Que es cierto, 22 de noviembre del año 22, escuchá Yayo, 22 del 11 del 22, se firmó este acuerdo entre Lanata y Radio Mitre por $300.000. Ustedes van a decir, ¿para qué quería $300.000 Jorge Lanata? Bueno, ¿Para qué quería $300.000 Jorge bien, Lanata? ahora te explico. Lanata interpretaba siempre de que le había dado mucho más a Radio Mitre que los $300.000 que en definitiva le estaba facilitando la emisora. Por todo lo que había dado desde su programa, por todas las primicias, por todo lo que había defendido el tema de la ley de medios, ¿se acuerdan? Sí, claro. Cosa que la radio entendió que correspondía ese dinero y se lo dio. Ahora usted me va a preguntar, ¿pero para qué quería ese dinero Jorge Lanata? Bueno, yo le voy a contar algo. Mucho se habló de que Jorge Lanata había utilizado ese dinero para pagar parte del departamento que compró Elba Marcovecchio en el edificio Strogomu, Claro. acá en la zona de Retiro. Bueno, lamento contarles que no es así. Ah, no es como se había dicho. No es como se había dicho. Lo tengo... ¿Cómo? Chequeadísimo. Lo tengo chequeadísimo. ¿Pero para qué? Jorge Lanata en ese momento, estábamos hablando, 22 de noviembre del 22. Sí, Recuerden que Lanata falleció a fin del año pasado, Claro. 2024. sí. Estaba llevando adelante una reforma en su chacra de José Ignacio. Ah, mira. Utilizó parte de esos $300.000, por no decir el 50% de esos $300.000, o sea, 150.000, para la reforma, para pagar el arquitecto español que contrató y un arquitecto uruguayo que fue el quien terminó la reforma. A ver, ¿Vamos de vuelta? sí. Lanata utilizó parte del dinero que le había otorgado Radio Mitre para pagar la reforma de la casa de José Ignacio. Acuérdense que Elba Marcovecchio ya estaba saliendo con él, Sí. que ya estaban veraneando juntos y demás, Sí. para pagar las reformas. Ustedes saben que José Ignacio, vos comprás un ladrillo y te arrancan la cabeza. Totalmente, sí. Para pagar las reformas, para pagar al arquitecto español que hizo parte de las reformas, que además el arquitecto español compró algunos cuadros. Ustedes saben que era fanático Lanata de los cuadros, tiene una pinacoteca que vale una fortuna, y que tuvo que contratar a un arquitecto uruguayo que fue quien terminó la reforma. Dicho esto, ahora viene la historia. Porque claro, todo el mundo está diciendo, ¿qué va a pasar con ese dinero que están reclamando? Bueno, primero, la doctora Guadalupe Guerrero, quien representa en esta batalla a Elba Marcovecchio, digo batalla porque ustedes saben muy bien lo que sucede y lo que sucedió
hace un tiempo entre Las Hijas de la Nata y Elba Marcovecchio. Que parecía que estaba solucionado, pero se ve que no es así. No y es Elba así. no se quiere representar ella misma porque es una causa que No obviamente es así. No es así. Ok. Tengo entendido que ese dinero que está reclamando Radio Mitre, que es genuino por otra parte, Sí. va a salir de todo un dinero que dejó Jorge Lanata. ¿Te puedo hacer una pequeña preguntita que no me queda clara? porque tengo más para contar. No, por eso, para entender esto. Porque cuando decís que la Nata sentía que él se merecía ese dinero, ¿fue un bono, un regalo, un obsequio Bueno, que ahí le da la está. radio o fue un préstamo firmado No, con acá ahí tengo, está, acá tengo. porque el tema es el siguiente. Ahora lo que está pidiendo ayer les conté que el juzgado cuando hizo la presentación, lástima que dejé en mi camarín dejé los papeles, pero no importa. El juzgado cuando hizo la presentación, el abogado de Mitre le pidió la fecha del acuerdo. Claro. Y él inmediatamente, en 5 líneas, el abogado de Mitre dijo 22 de noviembre del 22. Sí, lo mostramos ayer. Lo que viene ahora es, bueno, presentame el acuerdo. Claro. Es un contrato, está firmado, es en claro, privado. se suponía que la Nata, con el correr de los años, nadie pensó, y menos la Nata, que iba a morirse. No, claro, Que claro. de hecho le había firmado un contrato por unos años más de exclusividad para la radio, porque era el programa que más facturaba en la radio. Perdón. ¿Y no contrató un seguro, Radio Mitre? No. Porque nadie piensa en morirse. Pero, Esperá. si vos prestás Esperá, por eso, esperá un cachito, $300.000... Es que ahí está el tema, nos me vamos parece. a meter ahora en un terreno fangoso por lo siguiente. Esto corre por mi cuenta, ¿eh? La que se encarga de la sucesión, representación de Elba Marcovecchio, es la doctora Guerrero, Sí. que es la que, cuando presente el expediente Radio Mitre, va a leer las características del acuerdo. Claro. ¿Por qué? Porque Elba, la verdad, siendo una brillante abogada y demás, le cuesta mucho tener que encargarse ella misma de la sucesión de su claro, marido. ni No, hablar. más siendo conflictiva. Más digamos, siendo- no. claro. No es una situación cómoda. Por eso te digo, todavía, la parte de Elba no conoce Ahí está el punto. los puntos de ese acuerdo. Pero- No conoce los lineamientos generales de ese acuerdo. Sí es cierto que la Nata le había dicho a Elba Marcovecchio de que había firmado ese acuerdo con Mitre. Pero ella interpretó, y acá es donde se empieza a empiojar la situación, Sí. y valga la forma de contarlo, Sí. porque la Nata le dijo, bueno, pero con el correr del tiempo eso va a quedarse licúa y no se va a deber nada. Puede pasar. ¿Puedo decir algo que me está llegando Sí. información? Acá lo que me dicen es que Jorge Espera. Lanata Espera, le pidió... yo voy a salir un minuto. Bueno, Yo salgo un minuto. a mí lo que me dicen acá Sí. es que Jorge Lanata le pidió un bono a una autoridad de Radio Mitre que está expulsada, que no trabaja más en la radio. Jorge Lanata le pidió ese bono, que era como un premio, a una autoridad que ya no está más Bueno, en Radio Mitre. espera. Que es la información que me llega. Ok. Porque vos me das el Quiero pie, bono. porque hay dos puntos importantes que vamos a destacar en este embrollo que hay alrededor de la sucesión y quién le va a pagar a Radio Mitre. Poneme a Luis Bremer, que habla de esto, porque Luisito, el colega, también investiga esta historia, y yo te voy a contar ahora por qué interpretan de que Mitre se presentó en la sucesión de la Nata, porque hay dos puntos importantes que vamos a destacar. Ustedes no se imaginan de dónde viene la historia, pero ponémelo a Luisito Bremer y ahora te lo cuento. Mitre Un escándalo, a mí me informa. parece que la radio reclame un mutuo, un dinero que yo en principio pensé que iba a ser un punto de inflexión en la paz entre Elba y Las Hijas. No parece ser el caso porque intenté hablar con todos y todos me dicen no vamos a hablar del tema, firmamos un acuerdo de confidencialidad, así que por lo visto la paz continúa. ¿Esperabas que pase esto? Porque la verdad que quizás no sé si es tan moral el reclamo que hace una empresa tan grande, ¿no? A ver, la empresa se ampara en que firmó un mutuo es un acuerdo de partes con un préstamo de un dinero muy importante. Entonces, entiendo la posición de la empresa. Por otro lado, lo que me dicen es que había, una negociación mano a mano con la Nata, megafigura de Radio Mitre durante 12 años, el hombre que facturaba, el hombre que más medía, por lo cual muchos sobreentendieron que era un adelanto
de compensaciones, de premios, que no fue tal. La nata fallece, eran 400.000 de crédito, quedaban 300.000 y ahora los herederos tienen que pagar del dinero que dejó la nata. Del dinero que dejó la nata. Es particular, ¿no? Llamativo, empieza o se desata una situación, porque de repente a la que se culpa es a Elba, ¿no? Las hijas están enojadas. Mira, esas versiones creo que Elba la tomaron desprevenida, por eso reaccionó fuertemente, porque el piso o el departamento amplio que ella compró ratifica que lo compró con la venta de 2 propiedades en La Plata, una casa y un departamento y un dinero que le prestó el hermano. Esto lo dijo tiempo atrás, cuando había ya justamente estas confrontaciones entre las hijas y Elba. Ella lo sostiene, por eso reaccionó mal ante una pregunta de ese estilo. Y lo que dicen es que, este es el dato que se sumó ahora, que la casa de Punta del Este, que se creía que no entraba en la herencia, entra en la herencia, que los cuadros de Uruguay y de Buenos Aires están inventariados, por lo tanto tal vez esa deuda se paga con la venta de 10 cuadros. O sea, para nosotros $300.000 es una concagua de guita que no vamos a juntar, pero ni en 2 vidas. Pero para determinados estratos económicos o ingresos altos, tal vez no es tanto dinero. 2 últimas breves. Sí. La relación entre Elba y las hijas está totalmente rota. Yo infiero que está bien, porque si no, ante la pregunta de cualquier periodista, uno hubiese respondido y hubiese dicho, mira, vamos a iniciar una demanda, no estamos de acuerdo, hay un dinero que no se está contabilizando. Hasta ahora todos dicen que no van a hablar. Significa, para mí, yo lo interpreto como una buena señal. Esperemos. Lo que sí está claro es que el sábado va a haber un homenaje a Jorge Lanata en el Coliseo por los 100 años de Radio Mitre. Las hijas fueron invitados y Elba no. Hasta donde tengo entendido es porque Elba está representando, asesorando legalmente a una jerarquía de la radio que fue despedida y me parece que la volada viene por ese lado. ¿Recordás que Víctor Hugo era uno o es uno de los que habla mucho al respecto de este tema? Sí. De decir que quizás la empresa le debe a la nata en lugar de la nata a la empresa, ¿no? De lo moral y periodístico. Eso entra dentro de un plano discrecional. Y subjetivo. ¿Cuánto facturó una empresa teniendo un Lanata con una línea editorial que él sostenía, siendo el hombre que más medía de toda la radio? Aún hoy, los números de Lanata eran más elevados de los nombres que están hoy. Es un terreno más subjetivo. ¿Qué hace la empresa? Yo tengo un papel. Si tengo el papel, tengo derecho. Después hay que ver qué dice el juez. Bueno, ahí está la palabra de Luis Bremer, que también estuvo investigando el tema como nosotros. Es verdad. 1 más 1 es 2. Elba Marcovecchio está representando a un ex directivo de Radio Mitre, que estuvo más de 20 años trabajando para la empresa, alto directivo, y que le hizo una demanda, escuchá, Yayo, por $2 millones. ¿Cómo? A él. A Radio Mitre. Él a la radio. Él a radio. Por el despido. Por el despido. Por la desvinculación. Digamos, yo no quiero decir despido porque yo lo pongo en estos términos, desvinculación. Ok. Entonces, como Elba es abogado patrocinante de esta persona, porque en definitiva Elba es abogada. No es que la conocieron ahora porque fue la mujer de la nata. No, Elba toda su vida trabajó de abogada. A la nata lo conoció, pero están enfrentados, ella representando en su momento a Flor de la B. Exactamente, que gracias a eso se emparentaron. Exactamente. La cuestión es que a mí me cuentan, allegados a Elba Marcovecchio, que la respuesta de Radio Mitre, justamente por esa demanda iniciada de $2 millones, es esto. Che, me debes 300 lucas de este mutuo, de este acuerdo que arreglamos. Y es verdad también que mañana, en la fiesta monumental que está armando Radio Mitre para celebrar los 100 gloriosos años de la radio, es la radio más escuchada del país, esto es innegable, sí. A Elba Marcovecchio no le invitaron, a pesar de que va a haber un homenaje a la nata. Okay. Van a ir las hijas de la nata y la ex mujer de la nata, la señora Rodríguez, Andrea Rodríguez, también va a estar. Sí, pero a Elba no la invitaron. Como también es cierto, porque alguien me recordaba, bueno, pero tampoco estuvo Elba en el homenaje que hizo Aptra cuando entregó Martín Fierro a la radio. Las 2 hijas estuvieron. Fue invitada por Ventura, pero ¿qué pasó? Ella, al día anterior a la entrega, estaba volando a París por una cuestión laboral y porque además se iba a encontrar o a reencontrar con una de sus hijas
que en ese momento estaba en Londres en un intercambio cultural. Por eso es que ella no estuvo, pero estaba invitada por la gente de Aptra para presenciar el homenaje a Jorge Lanata. Cosa que mañana, No va a suceder. el homenaje que le va a hacer Radio Mitre a Lanata, no. Pero me voy a adelantar con algo Sí. y me voy a hacer cargo de lo que digo. A ver. Qué miedo. Aunque la hubieran invitado, ella no hubiera ido. ¿Se entiende? Sí. Aunque lo hubiesen invitado, Yayo, No veo. la mujer de Lanata, Elba Marcovecchio, Porque Yayo es panelista, no hubiera ahora ido. Ahora, te hago una consulta. Tiene No sé si destacado tenemos ahí la el dato. bandita, Yayo. No sé si tenemos el dato, pero este alto directivo que ella patrocina, ¿lo desvincularon después del fallecimiento de la Nata o antes? No, me parece, hasta donde yo sé, me parece que antes. O sea, ella ya había tomado la causa contra la radio cuando todavía... la Acá lo que a mí me está llegando... ella es abogada. No, sí, perfecto. ¿entendés? A mí lo que me está entiende. llegando del directivo es que es el mismo, el directivo que Eva está siguiendo, es el mismo que le otorgó el bono a la Nata. Claro, Bueno. entonces, Para, ¿qué supone- Bueno. Perdón, no sé si me supone- podía Bueno, adelantar a eso. bueno, Despido. vamos armando el pensar mal. rompecabezas. Ese es el directivo que... Vamos armando el Pero rompecabezas. entonces tenemos que suponer que quizás si Elba no hubiera estado representando a este alto directivo que fue desvinculado, quizás la radio hubiera condonado esa deuda. Seguramente. Es más, Es que si ¿sabes la qué? Nata estuviera vivo, no hubieran reclamado No eso. hubieran Es que No lo tampoco hubieran era una reclamado. deuda. Lo que dicen lo que me dice mi fuente es que del lado de la Nata lo fue a pedir en modo de reconocimiento. La radio se lo negó. Hubo una, bueno, dale, por favor, dale, me lo sí. merezco, el reconocimiento y Yo todo. te hago Y se lo. facturar tanto. Exactamente. Es como un En bono realidad- y ahora de en realidad- repente espera, sale. pará. En realidad no es que se lo negó. La Nata lo que decía es, ustedes me están pidiendo que yo firme exclusividad con la radio por tantos años. Sí. Bueno, está bien, ok, yo te lo voy a ¿Qué me firmar. das a cambio? ¿Pero qué me das a cambio? Y bueno, y ahí vos no le podés reclamar ¿Entendés? algo que Y te como- pertenece. Pero por La eso es que Nata- tenemos que ver qué dice el papel, si existe un papel Bueno, firmado. ese es el Claro. próximo camino, porque, insisto, el juez dijo, acá dice claramente, yo lo tengo acá, esperá, voy a poner los anteojos. Porque no- Hasta que Después vos te pongas buscame los la ojos. nota que hizo Santi con Elba Marcovecchio en Ezeiza a su llegada de París. Sí. Dice, Carlos María del Campillo, que es el apoderado de Radio Mitre, Sí, tipazo. constituyendo domicilio legal no importa dónde, dice, en los autos caraturados La Nata, Jorge Ernesto, su sucesión AB intestato, es la sucesión que se hace normalmente, expediente número 23, digo, que vengo por medio del presente a dejar constancia de que la fecha del contrato mutuo, el acuerdo, celebrado entre Radio Mitre, Sociedad Anónima, y el causante, Jorge Lanata, es el día 22 de noviembre del 22. 5 líneas, nada más. Entonces, ¿qué es lo que viene después de esto? Bueno, El juez va a decir... Mostrame el papel. Mostrame el papel. Claro. Mostrame el mutuo. Porque que vamos a quiero decir esto, leerlo. quizás no es tan habitual actualmente, pero en otra época sí era habitual que por ahí si había un empleado en algún medio que generaba mucho, bueno, le daban un bono, un premio, Sí. algo además de su sueldo como para estimular. Igual lo que pasa, pero- Primero, Sí. Esperá. banco instaurar lo del bono acá. Aldo, Charlie, teléfono. Dicho esto, Vos debés los plata. papeles, Vos debés plata los acá, papeles ¿eh? existen. Sí, vos debés plata. Escuchame, Te dijeron que bebé, debés plata acá. Sí. Sara sostiene que el destino de ese dinero fue para la casa del Palacio de Stroganov. no, Pues no me ahí discutas está. lo que me dice Sara. No Bueno, te digo que no haya sido el ok, fin. de acuerdo. Están enfrentadas Elvita Sí. y Sarita. Por eso. Por esto, la tregua se fue al Joraca, se fumaron el Exacto, papiro la relación de es, La yo no lo Paz. quiero contradecir a Bremen, pero la relación es espantosa. No, está bien, no Sí, está bien. volvió Es a estar todo espantosa. mal. Lo que pasa es que yo pero hay entiendo un que dato que Elba- no es menor. Déjame decir esto. Sí. En el punto 2 de objeto denuncia creencia, y acá viene, creo, el kit. Acá, A ver. en esta línea es donde se va a armar el lío. Uf. En fecha que en el primer escrito No figura. el apoderado de Mitre no lo puso, por eso después el juez le dice, bueno, ¿pero qué fecha? ¿De 22 de noviembre del 22? Sí. Radio Mitre, Sociedad Anónima, Sí. otorgó al señor Lanata, y acá viene el tema, A ver. un préstamo Toma. por la suma de dólares estadounidenses 300.000. Dicha suma
se encuentra impaga la fecha, tomando exigible la deuda. Te lo voy a mostrar, diré. Tincho, te lo muestro para que veas. Fíjate acá. Un préstamo, dice. Préstamo, claro. Préstamo. No dice reconocimiento, Bono. no dice bono, Premio. no dice nada. Dice préstamo. Bueno, tiene que estar el papel firmado entonces. Pregunto, Igualmente yo digo los abogados de Radio Mitre, cuando se firmó ese acuerdo, el 22 del 11 del 22, Jugale al ¿estaban de- 22. ¿estaban de vacaciones? Sí. ¿Por qué? ¿Quién aprueba un préstamo sin garantía de nada, No, pero ¿qué sin seguro? La garantía ¿Qué era mayor garantía la que- firma del contrato de él. No. Claro, ¿Vos ¿qué sabés ma- lo que facturaba Renata sin Exacto. filtro? Perdón, yo te Fortuna. pregunto, Carlos, La a ver, garantía es el pensalo, sueldo de él. desde el departamento legal, vos pensás como un abogado, Sí, ¿sí? Que trabajás en una empresa. sí. Yo te presto a vos 300.000, 400.000 dólares. Y voy a cobrar a futuro. ¿Y si te pasa algo? Sí. Bueno, pero si te pasa ¿Qué algo... cobro? Pero Pará, si te pará, pasa ¿A quién algo, le pasa cobro? esto. Si te No, pasa algo, vos hay seguro recurrís en base a esto. No. Un Pero banco eso cuando te pero no es un presta banco, es tiene una un empresa. seguro. Pero No es un banco. A ver, ¿qué es lo Es que una pasa? empresa que vos tiene tenés una abogados. deuda, si vos tenés una deuda con una persona y esa persona fallece lamentablemente, vos recurrís a la sucesión. Vos sabés que tú dices, y se Nancy, cobra de la sucesión. esa- Eso es así. dice- Ellos tenían como garantía el sueldo de la nata, que era un sueldo muy importante. No. Que en todo caso... Y la participación de todo lo que generaba comercialmente Pero el programa de la por nata. supuesto, Esto que dice Que era Nancy, mucho más que las 300 lucas verdes que le daban. Ahora, es lógico que vayan a reclamar a la sucesión. Después, el problema de la sucesión es, yo creo que Elba debe poder justificar que ella, su departamento, lo compró con el Esperá, dinero con ahí el que vamos, vendió ahí nos su metemos casa. ya en el lío entre las hijas de la nata y la nata. Llegó Elba Marcovecchio, la estaba esperando como comité de recepción en el aeropuerto internacional de Qué Ezeiza, pesado. Santiago Riva y Roy. Para el AMI y para MBA. Gracias. Sí, sí. Vos tuviste la nota exclusiva con Elba Estuvimos con Elba y Alfon de los chicos de Intrusos y hablamos de todo. y hablaron, entre De otras esto. cosas, de esto. Sí, te va a quedar clarísimo cómo está el vínculo Bien, con Sarita. poneme a la mujer de Jorge Lanata. Dale. Te habrás enterado, ¿no? Todo lo que sucedió con el reclamo de Clarín, cómo te lo tomaste de Mitre y cómo te lo tomaste y si estás sorprendida también. La verdad que, qué sé yo, ¿viste? Eso, bueno, ahora recién estoy llegando, lo voy a hablar con mis abogadas, pero no hay mucho que... Habló con todo el respeto, te quería preguntar lo siguiente, porque la predicción del AM habló Sí. con Mitre y tiene confirmado el préstamo Jorge Lanata. Y hoy hablé con Kiwita, con Sara, y me dijo, ese dinero se usó para la casa de Elba y ahora hay que pagarlo de la sucesión todos, las dos Yo no nenas voy a y hacer- Elba. Textual, No voy a hacer Pero ningún dijo, está todo bien con tipo- vos. Sí, pero yo no voy a hacer ningún tipo de declaración porque Pero yo lo no... vi, Elba. Porque no, amén, yo no tengo Amén. nada que decir. Amén. Nadie puede saber lo que pasaba en nuestro matrimonio y queda reservado no solamente a nuestro matrimonio, sino que no tengo nada que estar hablando, y Elba, menos... el reclamo Ay, estoy present- agitada. Bueno, Que de montos no es prudente estar hablando. Ok. Y tampoco se hace monto. bien. Y segundo, que el destino de ese préstamo tampoco fue lo que se dijo. Mira, Nada- que Sara no. Era para tu casa. dice era para comprarle a Marco De Vecchio en el ninguna pasaje manera. Estrogamou, donde vive ella con sus hijos. Textual. No es ¿Te así. molesta que haga esta declaración, Sara? ¿Qué? Con Mario Corazón, Elba. No, es decir, a ver, ¿Te molesta? yo vengo de viaje, vengo de trabajar y de haber pasado unos días con mis hijos, que la verdad que se lo merecían los chicos y vengo de todas esas cuestiones. Ahora cuando llegue me voy a estar abocando con mis abogadas porque un abogado en causa propia no. Jorge le dio 12 años gloriosos a la radio. Amén. Tanto dinero le generó, digo, podría no pedir ese pagaré, ¿no? 12 años gloriosos a la radio. Ahora, que vengan con este reclamo justo ahora, ¿a vos te genera bronca, malestar? inquietud? ¿Qué sensación te genera? No, en ese sentido no. Es decir, sería una cuestión que haya que verla, analizarla y afrontarla. De hecho, los papeles yo tendría que verlos también porque no los vi nunca. ¿Hablaste con las hijas de Jorge ya? Porque ellas también son herederas y en teoría tendrían que devolver la plata entre las tres.
Claro, pero yo no, eso se va a estar ocupando todo Guadalupe. Bueno, ahí estaba la declaración de Elba Marcovecchio, recién llegada de París. Recordamos que fue a trabajar. Sí. Después le voy a contar a dónde se va el mes que viene. Ah, mira. Porque va a viajar a Italia. ¿De trabajo? ¿Por Bueno, trabajo? Por trabajo. ¿Cómo trabaja, Hacete el ¿Qué sonso. pasó? Después tengo un último momento, pero después. Ahora, Carlos, ¿Qué tengo una tanta pregunta. No data van a poder desolida? creer, ¿eh? No van a poder creer. No, Charlie, pará. no, por esto no, por otro tema. ¿Por qué? Pero ¿Por no otro lo van tema? a. Mirá que Ay, a mí ¿qué no me gusta pasó? tocar. No. Quiero saber ahora. Tremendo. La famosa que le reclama a su ex 150.000 euros por alimentos. No, Pero en euros. después. Chicos. Pero En euros. después. Carlos, te hago una pregunta. Después, ¿Por dale. qué Elba Marcovecchio tiene problemas con toda la gente? ¿Cómo? ¿Con qué? Ah, llegó Juan, chicos. Sí, porque digo, Elba siempre, cuando habla de algún tema, tiene algún quilombo con otro. ¿No? ¿O no? Pero vos te referís Digo, a que... si vos te manejás bien en la vida, Sí. ¿deberías tener la clase de problema que tiene Elba Marcovecchio? O sea, ¿cuáles son básicamente los- Elba se maneja mal en la vida. ¿Te pero parece ¿cuáles son que no? los problemas ¿Y que te tiene parece que Elba, no tiene Juan? enemigos Elba Marcovecchio? Sí, probablemente sí. Bueno, pero a yo ver, no tengo ningún enemigo, por ejemplo. ¿Vos tenés algún enemigo? reclamala, Juan. Eso lo decís vos, ¿no sabés si tenés algún Claro, enemigo? por lo menos declarado. Por lo menos declarado. Pero pará. Ahora empieza Mirá, a Janina aparecer. Latorre no es muy amiga tuya, ¿eh? Pará, yo lo que- Janina Latorre Sí, no la es muy adoro, amiga trabajé tuya. con Janina. Esperá. Sí, bueno, pero el otro día Mira, que estás ensañado, No no nos le desviemos del tema, no nos desviemos del tema. Yo lo que digo es lo siguiente. Alrededor de Elba, Sí. no Elba, pues yo... Alrededor de Elba creen, por no decir que están convencidos, que este reclamo que hizo Radio Mitre obedece pura y exclusivamente a la representación legal que está haciendo ella de este exdirectivo que le está reclamando a la empresa $2 millones. Carlos, Sí, yo creo pero- que acá ambas están obnubiladas por sus problemas personales. Tanto Sara, que cree que ese dinero... La relación entre la familia de Jorge, Sí. las hijas, y Elba está rota. ¿Pero a vos Así te parece, como- pero a vos te absolutamente parece rota. normal eso? ¿Te parece normal? No, Pero Bueno. no, espera. Bueno, ya está. Muchas veces pero sucede... cuando hay plata en la sucesión se matan todos. No, pero fue muchas desde veces antes sucede también. que cuando un hombre avisa de separado, terminidad. con hijos grandes, decide casarse de nuevo y los hijos entienden que se está dividiendo lo que va a ser en adelante su herencia, hay conflictos. Sí, Eso pero- sucede siempre. pero hay dos- Ahora, por eso tanto se ocupó Elba de aclarar que su departamento había sido comprado con la venta de propiedades suyas. Si igual en vida la Nata le hubiera querido regalar lo que fuera a cualquiera, lo podría hacer. Yo lo que te digo es que la Pero, única... Nadie está obligado a dejar Acá hay el dos no, la ley ¿qué va a es un decir? error Pará, de déjenlo a cálculo, Santiago, déjenlo a señores. Santiago. Acá hay dos, Santi, acá hay dos creencias equivocadas. La de Sara sobre el destino del dinero y la de Elba, que quiere reducirlo, o se lo cree de verdad, o nos toma de tontis, de hacernos creer que la Corp, vos representás a este directivo, me vengo. Loco, loca, la deuda existe, le dieron esa plata a Jorge, la están pidiendo y la van a liquidar de la herencia. Caput, short de bol, va a pasar eso. Que las chicas no lo sienten como justo, no lo sienten. Eso es un hecho y está quebrado todo tipo de relación o paz entre las partes. Eso ¿Sabés es lo un que hecho. no le perdona a Elba? Sara, perdón, A y la- Elba que haga chequear a Espera, Guadalupe y les a la pido- Mari Coche, les pido que me van corrijan- a tener que pagar la deuda. No, la deuda se va a pagar, olvídate, eso Sí, ya lo sé. la deuda se va a De pagar. última lo va a decidir el juez, la justicia. Pero si aparece el documento se va a tener que Poniendo pagar toda la y lo garza. van a sacar de la sucesión y lo van a sacar del dinero que dejó la Nata. Sí. Dicho esto, poneme a Romina Mangel y después les voy a decir en qué momento se rompió la relación de Elba Marcovecchio con las hijas de la Nata. Porque hubo un momento en que Elba dijo, bueno, hasta acá llegaron, a partir de ahora, guerra total. Romina Mangel. Hay una sucesión, se presentó el edicto y se presentaron los deudores, entre ellos la radio. Te la hago más fácil. ¿Está bien que le cobren a la familia? Realmente no lo sé, no sé cuál fue el arreglo de Jorge, no sé cuál fue el arreglo de la familia. Jorge trabajó muchísimos años, Mitre fue su última casa. Jorge amó mucho, no lo sé, pero no, porque vos lo que por ahí estás infiriendo, mirá cómo lo cagan a Jorge ahora que se murió. Por ahí fue un acuerdo que se va a respetar y si fue así, no lo sé, ¿entendés? Sí, pero no es que hoy pase esto, no iba a repetir la palabra, no la voy a decir.
sino que, por ejemplo, Víctor Hugo en su momento hizo una opinión muy fuerte al respecto de la nata internado y él hablando de cómo puede ser que la radio esté hablando de su vida privada, que saque cuestiones personales, cuando él mismo le ha dado tanto a la radio, están viviéndolo, cosas así. Bueno, no sé por qué la opinión de Víctor Hugo, no era amigo de Jorge. No, Víctor Hugo lo defendió en esto justamente. ¿En qué? En esto que sucedió, que en su momento con la nata internado, Y la radio hablaba de temas personales, ¿Víctor privados. Hugo sabe si la nata a su equipo le dijo hablen de lo que quieran hablar? No. Bueno, por eso. Lo cito simplemente porque... No, bueno, tiene pero que no ver. sabe. Me gusta No sabe. tu opinión. No sabe. O sea que Tal vos vez sabés. El equipo de la nata, a quienes amaba y que comandaron su programa una vez que la nata no podía estar al frente, tenían arreglado algo con la nata, viste, que los de afuera no saben, así que... ¿Hablás con las chicas, con Barbie y con Sí, Lola? claro que sí. ¿Y cómo están ahora? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Tratando de hacer su duelo. ¿Hablaste de este tema con ellas? No, para nada, no. ¿Qué sentís vos respecto a todo esto? ¿Qué te pasa a vos en lo personal? Que cada que no esté la nata, cómo se lo extrañan los medios hoy, ¿no? Eso, en los medios, en la vida de todos los que lo quisimos tanto, eso. Bueno, muchas gracias a Romina Mangel por... Sí, perdón, por esta pobre nota. Jere, Sí. qué nota difícil, no le Es muy complicada. Y bueno, Ay, sí. Dios. Mirá que no le fue a preguntar por el telepase que ella usó. No, pero aparte Dale, le estaba explicando dale, que Romina, Víctor Hugo lo rema estaba una. defendiendo a la nata. Y No eso leíste el tampoco se documento, entendía. pero ¿qué pensás? ¿Qué pensás de la deuda? ¿Qué pensás que se la quieran cobrar? Ah, me parece que hay una lógica que la gente no termina de entender. Cuando uno hereda los bienes y las deudas, las dos Siempre. cosas. Claro. Heredas en conjunto. Ahí tenés es más, otra tenés que estar enemiga. atento antes de aceptar la herencia porque en una de esas te queda un voto ¿Enemiga negativo. de quién? Y de Elba. A ver, Elba y las hijas de la nata, que la verdad habían tenido una con la nata en vida, se llevaban bien, pero porque estaba la nata. Por obligación, porque siempre Por se llevaron mal. porque siempre fue cuestionada a Elba, la miraron con recelo. El tema del casamiento nunca les cayó muy bien a las chicas. No bueno, gustó. pero mantenían, digamos, cierta, entre comillas, cordialidad porque estaba la nata ahí. Ahora, muerto la nata, comienza todo este proceso de sucesión, que es un proceso doloroso, como todas las sucesiones y demás, que de hecho, insisto, la doctora Marcovecchio puso a la doctora Guadalupe Guerrero a llevarle adelante, que es una prestigiosa abogada, especialista en derecho civil y demás, a llevar adelante la cuestión de la sucesión de la nata. Pero hubo un punto de inflexión que fue lo que marcó el final de la relación. Acuérdense cuando la grabaron a Sí, Elba, claro. cuando Exacto. estuvo Elba en el departamento y la acusaron de haberse llevado La cosas, lapicera. cuadros y demás, que fue realmente todo... Cuando hablaban de lo que le daban de comer a la nata Exactamente. internado, Sí, perdón. fue todo. Hubo algo que no perdonó Elba, que a mí me están contando. Cuando, y espero que me corrijan, sobre todo vos, Nancy, cuando creo que las hijas hicieron una suerte de presentación en la justicia diciendo que la nata no estaba en sus cabales como para poder administrar, ya la nata enfermo y intubado, para poder administrar los bienes que estaban a su nombre. Esa incapacidad que habían presentado Sí, una las especie de hijas curaduría, sí. fue lo que detonó la relación. Acuérdense que estaba en el hospital italiano y que Elba iba a una hora donde no estaban las hijas. Las hijas iban a visitar al padre cuando no estaba Elba. Los partes médicos se los distribuían entre los distintos médicos para darle un parte. Y había tema del traslado Por también, ¿te eso, acordás que lo tenía que que lo trasladar? y quería las hijas trasladar, que no lo quería querían? trasladar. Bueno, pero el punto de inflexión cuando las chicas presentaron lo de la incapacidad. Ahí se pudrió toda relación, todo punto en contacto y ahí se declaró la guerra abierta entre las hijas de la nata y la propia Elba Marcovecchio. Pero eso lo hicieron las hijas para que Elba no maneje los bienes, en realidad también. No, los bienes y las visitas. Recuerden también que estaban controladas quién podía ingresar o no a ver a Jorge. Y Jorge, si bien estaba separado de sus exmujeres, de las dos exmujeres, Tenía tenía buena muy buena relación. relación y ellas entendían que tenían también derecho de entrar a visitarlo. Sí, porque estaba el tema de que Elba tenía el poder, poderes que habían tenido sus ex mujeres en su momento. Y una cosa que me estoy acordando, con este juicio que tiene
el ex empleado de Radio Mitre que maneja a Elba Marcovecchio, se entiende también... Directivo, porque si no parecería que fuera... Bueno, sí. se entiende también lo que denunció oportunamente Elba Marcovecchio sobre la animosidad que había sobre el famoso video donde capturaba encendedora, lapicera del escritorio de Jorge Lanata. ¿Cómo capturaba? Sí, tomaba, qué sé yo. Ah, que se enguillaba ahí abajo de la manga la Sí, lapicera. pero digamos, era la mujer, podía... Sí, enguillarse. Poner de lo que quisiera. Y que ella denunció que el canal TN lo pasaba casi en loop. Eso, ¿no? Lo que pasa es que la señalaron por la manera en la que ella se guardaba las lapiceras. Eso no Como le una cosa gustó. es ir, agarrar la lapicera y guardarla en la cartera, y otra cosa es esconderla abajo de las mangas. No, y hay que Por decir, eso hacían foco en eso también. todo amigo, todo discípulo, toda discípula, toda persona cercana a Jorge Lanata cerró filas con Sara y las dos nenas. Eso es verdad. Mangel y todos. No voy a decir, ustedes lo saben, chicos, lo que yo voy a decir ahora les va a constar. Todos en off nos pasaban data que no beneficiaba a Elba. Y el capítulo más álgido fue cuando Elba hizo la presentación judicial para que no se ingresara con cámaras. Exacto. Cuando una de las hijas de Jorge solo estaba... Una de las hijas de Jorge dijo en un posteo, nunca entendí cuando una amiga que estaba despidiendo a su papá que se iba a morir en Estados Unidos decidió documentarlo, hacer imágenes, y me pareció frío y necesario. Ahora que paso por lo mismo lo estoy entendiendo. Quiero hacer el día de mañana un documental de esto y un día sube, pobre, una foto muy fuerte, tomándose la mano, y a raíz de eso Elba hizo un pedido de la justicia, no se Sí, ingresa porque con cámaras. había ahí contradicciones entre la información que circulaba. Algunos decían que Lanata estaba muy bien, las hijas decían que estaba muy bien, por otro lado decían que no, que ella estaba sin conciencia y Que demás. miraba series. A ver, lo Perdón, que voy a que decir es llegó esto, a pero una perdón. jueza, Nancy, pero eso llevó perdón, a una jueza, lo fuera a visitar. déjame decir esto. Sí, me acuerdo. Y que la jueza dijo que él le había hablado. Sí. En definitiva, que no sabemos cómo. A ver, es verdad, mucha gente muy allegada y que lo conocía a Lanata de sus años de página, de Revista 21 y de toda esa época, me hablaba muy bien de Kiwi, que le había hecho muy bien a él en su vida, me hablaba muy bien de las hijas y la relación que tenía, y tenían reparos con Elvita. Pero también es verdad que cuando Lanata decide casarse con ella, lo decide él. Claro. Un hombre sabiendo que con eso también estaba dividiendo el día de mañana lo que iba a ser la herencia de sus hijas y demás, pero lo sabía, era consciente cuando Y decidió casarse. también corresponde que su círculo íntimo respete esta decisión aún después de su fallecimiento. No olvidándose que su padre, en plena conciencia, tomó una decisión y la llevó hasta las últimas consecuencias, es decir, se casó, Claro. no es que convivía con esta Seguro. persona. Yo quiero decir algo, porque acá existe, la verdad es una sola, pero existen dos versiones del mismo episodio. Sí. Primero, como vos decías bien, Santi, que el hecho de que hizo Lanata con los $300.000, según la versión Hijas de Lanata, fue para pagar parte del departamento de la zona de retiro. Strogonoff, ese. Strogonoff. Bueno. Acabo de decirles que en realidad Lanata usó el 50% de ese dinero, destinarlo a la refacción de la casa de la chacra de José Ignacio, para pagar toda la refacción, más los honorarios del arquitecto español, más los honorarios del arquitecto uruguayo, que terminó de arreglar la casa. Alguien me cuenta, dice, decir que Lanata le regaló esos $300.000 a Elba Marcovecchio para comprar la casa es no conocerlo a Lanata. Lanata, toda su vida, es lo que me dicen, yo no puedo decir porque yo a Lanata lo conocí profesionalmente, no. Sí, la hemos La verdad cruzado no quiero en decir una varios cosa por lugares. otra. Pero a mí me decían, Lanata era una persona que en ese sentido era muy generoso con sus hijas, porque de hecho las ayudó con comprarte un departamento, auto y demás. Pero en el caso de Elba, como Elba ya venía con un patrimonio, porque ella venía trabajando en el estudio de Burlando, se independizó del estudio de Burlando, tenía su casa que se había construido en un country en la zona de Gonet, cerca de La Plata, le dijo, vos tenés que ser independiente y comprate el departamento que quieras con tu dinero. Esto es lo que me dicen a mí. Sí, pero también Jorge le ayudó a Elba, digo, a tener su espacio también cuando se fue del lado de Burlando, digo, le ayudó a poner el estudio. No, que está bien, digo, que él colaboraba con su esposa y con sus hijas. Chicos, De todas formas decimos lo mismo también, las ex mujeres de Lanata no eran ex cualquiera. Andrea Rodríguez trabajó con él toda la vida y lo apoyó toda la vida. La productora, Kiwita era le la donó productora de su un programa de radio. riñón. A ver, le donó un riñón. Si vos me decís, le seguía dando dinero, la seguía manteniendo, estaba muy bien. Le donó un riñón. Además, ¿Qué más querés? hay que decir algo, siempre estuvo con mujeres.
mujeres muy fuertes, muy independientes, laboradoras de estudios, mujeres que... Así que poner en ese lugar a Elba, además de machista, es erróneo, porque si algo comparten, aunque se odien entre las partes, es que son mujeres fuertes e independientes. Y Elba hizo una fortuna como abogada, es muy buena abogada. Recordarán aquel momento en que Jorge Lanata, jamás lo habíamos visto así, dijo, Burlando va a poner la firma. La que labura es Elba, Burlando pone la firma. Una pelea mediática fuertísima. Se lleva toda la guita. Recordemos que, yo le aconsejé que que hoy, eso entre dijo otras Lanata. cosas, es abogado de Mauro Icardi. Sí. Claro. Recordemos eso, nada más. Entre tanta gente que defiende él. Estamos hablando, Porque no quiero, a patrocina. vos ya sé que algo no te gusta cuando hago esto, pero Mauro es... Las cifras son grandes. Me acuerdo en un momento Bien. le debía 40.000 euros a las abogadas, a Elba. Por eso. No necesita la ayuda de nadie, Elba. Por eso. Yo quiero contarles algo. Poneme ahora a una de las hijas de Lanata. Yo no sé si está bien o mal lo que voy a contar. Hacelo y después pedí disculpas. No, poné la nota y ahora te voy a contar. Estás en duda, ¿qué pasa? Sí, porque es una cuestión muy privada, yo me enteré y no quiero meter la pata, ni quiero comprometer a nadie. Poneme, lo voy a pensar mientras sale Contámelo la a mí nota que al no aire. tengo límites. si No, lo vos no te cuento. voy a contar nada, porque si no, Lo dice. yo sé dónde va a terminar esa. Si me lo esa contás, lo información. uso en la. Poneme a la hija de la nata, dale. Podemos hablar porque firmamos un acuerdo con Elba de inicio de sucesión en conjunto. Pedimos que ninguna de las partes hable. ¿Cómo se dio este acuerdo? Una decisión en conjunto. ¿Una inquietud más tuya o de ella? Nos conviene a todos. ¿Qué sensación tenés de todo esto? Digo, porque es verdad que se genera muchas rispideces. ¿Qué sentís vos? La verdad es que siento que es todo bastante hostil por parte de todos. Por parte de los medios sobre todo. Son muchos meses, fue muy cansador, se dijeron muchas cosas mentira, algunas ciertas, que tampoco tenían por qué saberse. También creo que ahora es un momento en el que tenemos que pasar el duelo. Ahí estaba Bárbara Lanata hablando con los chicos de Puro Show. Es cierto, están pasando el duelo. Recuerden, porque parece que Lanata se hubiera muerto hace 5 años. Sí. Lanata volvió el 30 de diciembre pasado. Sí, estamos hablando de hace 8 meses. Lo que nada pasa es más. que veníamos de 5 meses, si no me equivoco. De internación, desde junio Claro. a 6 meses de internación. Sí. Entonces era bueno, como que estábamos con ese tema, veníamos hacía mucho tiempo, pero de verdad fue hace muy poco que falleció, como para que las chicas Ahora, todavía no estén yo velando. Yo quiero contar algo. Contalo, dale. Ya está. Cuando dudas me mata. Es tal el embrollo que hay con respecto a la sucesión de Lanata. A ver, yo lo voy a contar. Por supuesto, lo mío es mucho más chico, que es un granito de arena en un desierto, ¿no? A mí, con el tema de la sucesión de mi mujer, el juez que tomó la sucesión me nombró administrador de los bienes. Sí. Yo tengo que rendirles cuentas al juzgado de los pagos que hago, del mantenimiento de los que tengo que pagar y demás. Es tal el embrollo que hay en la sucesión de Lanata que para pagar las expensas, te estoy hablando de algo común y silvestre que uno tiene la obligación de hacer Algo todos los cotidiano, meses. cotidiano. Sí, Tiene que autorizarlo la justicia. claro, para cualquier erogación. Por el embrollo que hay con las cuentas de Lanata, con el embrollo que hay con los reclamos que hay de un lado, con los reclamos que hay del otro, con esto, con aquello, que es la propia justicia la que autoriza a extraer un dinero. Estoy hablando de expensas, no estoy hablando Sí, de... no. El dinero para pagar las expensas de una de las propiedades de Lanata. Y yo sé que hay alguien que me va a matar por lo que estoy diciendo, pero es real. Claro. Es tal ese embrollo que para pagar las patentes de uno de los autos también tienen que pedir autorización. Qué tema, claro. Pero eso es porque las partes están muy divididas y porque las partes están enfrentadas. Digo, las hijas de Lanata y Elba Marcovecchio como su legítima mujer. Se han dicho delincuentes. Lo que menos se han dicho es delincuente. Es lo menor. Cuando digo, ahora nos olvidamos, ellas quieren que pongamos amnesia Maudón.
Pero se han dicho barbaridades. Se han acusado, cuando han pasado la imagen de Elba enguillándose las lapiceras debajo de la manga, ¿qué nos estaban queriendo decir? ¿Qué querían inferir? Se han acusado de lo peor, de afanar y de aprovecharse de Jorge en un estado... Pero para aclararlo, porque Sí. vos decís genérico, se han acusado de lo peor. ¿Quién acusó a quién? Elba a las hijas. ¿De qué? Las hijas a Elba. Claro, de aprovecharse económicamente del padre, de difundir Chicas, información. cuando se llegó a hablar de las tortas de Maru Botana. Sí. No, eso. fue terrible. Chicos, cuando dijeron las chicas... Eso fue... Nancy, eso acaba de traer el ¿Qué episodio... pasó con las tortas Dios de Maru? mío, Que le dieron, que le daban el daban a ro- entender el como rogel. que adrede le por daban el tema de la diabetes de él. Exacto. Elba Que le le llevaba- llevaba que él, supuestamente Elba le llevaba la torta que a él le gustaba de Maru Botana un poquito. Ya para era que él casi... coma y él el no tipo podía. fumaba, por pero es una Jorge, ya no está acusación más. Y que le daban cigarrillos. Y es que fue terrible. Jorge A la fumó- nata no tenía necesidad que le den cigarrillos porque él fumaba. Jorge Pero fumó... se lo llevaban al hospital, a eso era. Ah, ok. Era un fumador empedernido y crónico y atentó contra su salud de todas las formas posibles durante 50 años. Y acusaban a Elba de... Y poco más, Maru Botana era partícipe necesaria en el homicidio. Fue una locura, se dijeron barbaridades.